Bienvenidos al video número 7 de funciones polinómicas. En este video vamos a hacer el análisis completo de una función de grado 2. Para hacer el análisis completo vamos a tener que averiguar la ordenada al origen, el vértice, conjunto de positividad y negatividad, conjunto de ceros, intervalo de crecimiento, intervalo de decrecimiento. Entonces, acá nosotros tenemos la forma polinómica, ¿no? Entonces tendríamos que escribir la forma canónica y la forma factorizada. De la forma polinómica, lo que ya podemos averiguar es la ordenada al origen, que es este número de acá. Cuando x vale 0, nuestra función toma el valor 6. Entonces ya tenemos la ordenada al origen y lo podemos pasar a escribir acá, en el gráfico. Listo. Lo siguiente que vamos a hacer es escribirlo nuestra función de forma canónica. Para eso tenemos que sacar el vértice. Como saben, la coordenada x del vértice se saca siendo menos b sobre 2a. Es decir, menos 2, o sea, más 2, sobre 2 por menos 2, o sea, menos 4. Más 2 sobre menos 4 nos queda menos 1 medio. Entonces nuestra ordenada al origen va a estar en menos 1 medio. O sea, exactamente acá, menos 1 medio. Perfecto. Acá sería nuestra coordenada x del vértice, perdón, que va a estar por acá. Escribimos entonces la coordenada x del vértice, que va a ser menos 1 medio. Y ahora para sacar la coordenada y reemplazamos el x del vértice en nuestra fórmula de la función. O sea, menos 2 por menos 1 medio al cuadrado, menos 2 por menos 1 medio, más 6. Menos con menos nos queda más, este menos se nos va, y 2 dividido 2 nos da 1. Entonces acá tenemos un 1. Menos 1 medio al cuadrado es más un cuarto, o sea, un cuarto por 2 por menos 2. 2 con 4 nos queda acá menos 1 medio. Menos 1 medio. Menos 1 medio más 1 nos queda 1 medio más 6. Y 1 medio más 6, 6 es lo mismo que 12 medios. O sea, esto nos queda 13 medios. Y esto es lo mismo que 6,5. Entonces, vamos a poner acá nuestra coordenada y del vértice en 6,5. Perfecto. Y la anotamos, que esto es 13 medios. 13 medios. Listo. Ya tenemos el vértice, tenemos la ordenada al origen, nos faltaría todo lo demás. Para eso vamos a buscar la fórmula factorizada. Entonces, de nuestra función original voy a sacar factor común primero, menos 2. Y me va a quedar x cuadrado más x menos 3. Entonces, de esta de acá voy a usar la fórmula determinante para sacar las raíces. O sea, me queda menos 1 más menos 1 al cuadrado menos 4 por 1 por menos 3. O sea, más 12. Más 12. La raíz de esto sobre 2. Esto es igual a menos 1 más menos la raíz de 13 sobre 2. Y esas van a ser nuestras dos raíces. Entonces, una va a ser, vamos a hacer un poco de zoom, una va a ser menos 1 menos raíz de 13 sobre 2 y la otra va a ser menos 1 más raíz de 13 sobre 2. La voy a anotar en mi conjunto de ceros, que van a ser menos 1 menos raíz de 13 sobre 2, punto y coma, y el otro va a ser menos 1 más raíz de 13 sobre 2. Dense cuenta que, como es lógico, el que tiene menos raíz de 13 es más chico que el que tiene más raíz de 13, ¿no? Entonces ponemos nuestras raíces, que más o menos nos quedan por acá, una por acá y la otra nos queda por acá, más o menos. Entonces ya tenemos nuestras raíces, ya tenemos muchas cosas, entonces podemos pasar a dibujar nuestra función. La dibujamos y nos queda algo más o menos así, por lo cual ya podemos saber, conjunto de positividad va a ser entre las dos raíces, ¿no? O sea, que va a ser desde menos 1 menos raíz de 13 sobre 2 hasta menos 1 más raíz de 13 sobre 2. El conjunto de ceros es este de acá. El conjunto de negatividad va a ser desde menos infinito hasta menos 1 menos raíz de 13 sobre 2. Es una parte, unión
desde la otra raíz, que es menos 1 más raíz de 13, el 2 acá divide todo, ¿no? Sobre 2, y de eso hasta más infinito. ¿Ven? Conjunto de positividad sería entre estos dos, y conjunto de negatividad sería de acá para allá y para allá. Y ahora nos faltarían los intervalos de crecimiento y de decrecimiento. El intervalo de crecimiento es cuando la función crece. ¿Cuándo crece la función? Crece toda esta parte, fíjense, acá está creciendo, 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 creciendo. Acá ni crece ni hace nada, y acá empieza a decrecer, ¿ok? Porque se hace cada vez más chica. Entonces, nuestro intervalo de crecimiento sería desde menos infinito hasta la coordenada x del vértice, ¿no? Porque en el vértice ni crece ni decrece, está plano. Si hiciéramos suma en el vértice, verían que es cada vez más así, cada vez más así, y el vértice es exactamente así, la puntita. Entonces, desde menos infinito hasta menos un medio es el intervalo de crecimiento, y el intervalo de decrecimiento va de menos de menos un medio hasta más infinito. Perfecto. Bastante sencillo, ¿no? Solamente con escribir las tres formas de la función ya se sabe todo. El siguiente que voy a hacer es el g, y los otros dos ya se los dejo para ustedes. Entonces, bueno, fíjense que acá la fórmula que nos dan no es ninguna, no nos sirve. A ver, sí nos sirve. Fíjense que la fórmula acá que nos dan, lo de acá adentro, esto, es una diferencia de cuadrados. Entonces lo podemos expandir como 3 por la diferencia de cuadrados la expandimos y nos queda x más un medio y x más menos un cuarto, perdón, x menos un cuarto. ¿Ven? Fíjense, perdón, menos un medio, como me estoy confundiendo. Menos un medio, fíjense, aplico la distributiva acá y me queda, bueno, fíjense que x al cuadrado es x al cuadrado y un medio al cuadrado es un cuarto. Entonces tenemos nuestra diferencia de cuadrados. Y de esta forma ya podemos obtener la forma factorizada. Entonces ya podemos definir nuestro conjunto de ceros, como el conjunto dado por los números menos un medio y un medio positivo. Y esos son nuestras raíces, que las podemos escribir acá. Vamos a poner una acá en menos un medio y en más un medio. Perfecto, ya tenemos nuestras raíces, vamos a hacer un poquito más grande incluso. Menos un medio y más un medio. Perfecto. Lo siguiente sería ver, por ejemplo, nuestra forma polinómica. La forma polinómica la vamos a hacer aplicando la propiedad distributiva con el 3. Cuestión, nos queda 3x cuadrado menos 3 cuartos, ¿no? Entonces ya podemos darnos cuenta que nuestra ordenada del origen va a ser menos 3 cuartos. Entonces menos 3 cuartos lo ponemos acá, más o menos algo así. Entonces ya tenemos nuestra ordenada del origen. Y dense cuenta que en este caso la ordenada del origen coincide con el vértice, entonces no tenemos que buscar la forma canónica. Entonces con esto ya podemos dibujar nuestra función, que nos quedaría algo así, siendo esto el menos 3 cuartos, ¿sí? Esto el menos un medio y esto el un medio. Entonces podemos pasar a definir todas las cosas que necesitamos. Conjunto de ceros, eso, conjunto de negatividad sería entre esto de acá y esto de acá, ¿no? Esto es el conjunto de negatividad, porque ahí la función es negativa, es menor a 0. Entonces el conjunto de negatividad va de menos un medio hasta un medio, sin incluirlo. El conjunto de positividad es todo lo que no es el conjunto de negatividad. O sea, sería de acá para allá y de acá para allá. Entonces el conjunto de positividad va a ser de menos infinito a menos un medio, y el unión, de un medio a más infinito. Ahora nos faltaría la ordenada del origen. La ordenada del origen la habíamos sacado y es este número de acá, el menos 3 cuartos. O sea, ya ponemos menos 3 cuartos. ¿Qué más nos falta? A ver, el vértice tiene las coordenadas, en este caso, justamente, nos coincide, tiene las coordenadas 0, x igual a 0 y igual a menos 3 cuartos. Fácil. ¿Qué más nos falta? Intervalo de crecimiento y de decrecimiento. El intervalo de crecimiento
va a ser una cosa, el de decrecimiento, a ver, el intervalo de crecimiento cuando la función crece, cuando se hace cada vez más grande. Bueno, la función se hace cada vez más grande, siempre desde el vértice para un lado o para el otro. En este caso, nos damos cuenta que la función se hace cada vez más grande desde el vértice hacia la derecha. Y en cambio se hace cada vez más chica desde el vértice hacia la izquierda. Entonces podemos definir el conjunto de crecimiento como desde 0 a más infinito. O sea, podemos decir que sería desde los reales positivos y el 0. Perdón, sin el 0. Va desde 0, pues claro, fíjense, va desde 0 sin incluir hasta más infinito, ¿no? Y el 0 habíamos dicho que se acuerdan que era plano, que no ni crece ni decrece. Entonces podemos redefinir esto como todos los reales positivos. Pues siempre que tenga un número real y sea positivo, la función va a estar cada vez haciéndose más grande. Y por el contrario, el intervalo de decrecimiento van a ser todos los reales negativos, cuando la función, así, ¿no? Para el otro lado. Y el 0, fíjense en estos casos, como no es ni positivo ni negativo, no está incluido en ninguno de los dos conjuntos, por lo tanto, está bien expresado. Les recuerdo entonces, esto es lo mismo que ir de 0 a más infinito, y esto es lo mismo que ir de menos infinito a 0. ¿Ok? Los próximos dos son así parecidos. Como ven, el método es muy fácil, simplemente escribir las tres formas de la función. Y bueno, háganlos ustedes y ahora les muestro cómo les tienen que quedar. Bueno, el C les queda algo así. Fíjense todos los datos, cómo les queda el dibujo. Siempre pueden comprobar todo esto con Desmos igual. Y el D les queda así. ¿Ok? Como ven, no es muy complicado. Hasta el próximo video.